Familia de Dios, gracia y paz, Dios les bendiga, gracias al Señor que estamos una vez más en este momento para meditar un poco la palabra. Hoy por circunstancias ajenas he tenido que grabar este mensaje aquí en mi auto, pero no importa, donde quiera que sea, el mensaje de Dios es importante y quiero pedirte que me acompañes un segundo a orar y darle gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, te damos gracias por la oportunidad de poder atender un momento, Señor, los negocios del reino de los cielos y poder recibir de nuestro guía, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro capitán, recibir de Él su ejemplo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro instructor eterno en esta tarde, para que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Bien, querido hermano, hermana, estaba leyendo un pasaje de la Escritura. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo debe ser nuestro guía, nuestro maestro, a quien de que debemos siempre tomar el ejemplo y seguir sus pisadas. Y hay una parte en la Escritura que muy pequeña que me llama mucho la atención y que quisiera compartirla contigo en esta hora, y que esta pequeña porción nos haga entender lo valioso que es nuestra vida cristiana delante de Dios y lo digno que es el Señor Jesucristo de que entreguemos todo nuestro ser a su servicio, todo nuestro amor a su corazón, porque Él es digno de toda reverencia. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro protector, nuestro más pronto auxilio. Él es el que corona de favores nuestras vidas, que rescata del hoyo nuestro ser entero. Así que como Él es digno, es bueno seguir sus pisadas. Y hay un ejemplo que nos muestra el carácter de Jesucristo, su fortaleza, su entereza por ti y por mí. Jesucristo eh, nunca se achicó, ni nunca escatimó ningún esfuerzo, ni ningún sacrificio con tal de entregarnos a nosotros la vida eterna. Y hay un pasaje en la Escritura que quisiera que me acompañaras a leer en tu Biblia. Es en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos capítulo 15 es en el momento en el que el Señor es llevado a la cruz para ser sacrificado. Y el Señor dice en ese pasaje que se le ofreció a beber vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó. Estoy buscando el pasaje, no lo encuentro ahorita, pero sé que es Marcos capítulo 15. Es 15:23, Marcos 15:23 dice: le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. El vino y la mirra era una especie de compuesto en el que el hecho de beberlo le iba a ofrecer al Señor Jesucristo ahí en la cruz un relax, un confort. Tiene un efecto somnífero que quita el dolor, que lo minimiza, pero el Señor no lo quiso tomar. Quiero que entiendas esto, y yo también debemos entender esto, querida familia de Dios, que el Señor Jesucristo desde la eternidad, en su altura, en su majestad, en la gloria de su trono, Él miró hacia abajo y vio la miseria humana, vio nuestra miseria. Perdón. Y Él calculó perfectamente bien el costo necesario para pagar por los pecados de toda la humanidad. Él lo midió bien y se dio cuenta que el costo era grande, y Él no se achicó ante el tamaño, ante la dimensión enorme del sacrificio que Él tenía que hacer para salvarnos. Él no escatimó nada, y Él majestuosamente tomó esa decisión de bajar desde lo más alto hasta lo más bajo, y para pagar hasta el último de los pecados de los seres humanos, el Señor tenía que bajar hasta la más baja miseria del ser humano, hasta más bajo nivel, para poder rescatar al más bajo de los hombres. Por eso, cuando el Señor se le ofreció el vino con mirra para amortiguar su dolor y amortiguar el sufrimiento, Él no lo aceptó. Él ya había determinado que para salvarte a ti había que bajar hasta lo más bajo,
y había que sufrir todo dolor, sin queja, sin un shortcut, sin un camino corto, sin sacarle la vuelta. El Señor tenía que ofrecer un sacrificio perfecto y Él estaba totalmente voluntarioso para dar lo que tenía que dar y sufrir por ti y por mí con tal de que tú y yo tuviéramos vida. Con este solo pensamiento de que nos podemos entender que el Señor Jesucristo nos ama tanto y nos damos cuenta de la dimensión, el tamaño enorme del sacrificio que tuvo que hacer Jesucristo para que tú y yo tuviéramos rescate, tuviéramos vida eterna, tuviéramos perdón de nuestros pecados. Y eso me hace recordar, hermanos, que cuando se trata de Dios, la gente de Dios no escatima. Cuando se trata de Dios, cuando se trata de honrar su nombre, la gente no escatima. Los hijos de Dios no escatimamos lo que haya que hacer por Él. Si habremos de sufrir, si habremos de sacrificarnos, si habremos de entregar lo nuestro, si habremos de perder nuestra reputación, si habremos de perder nuestro dinero, si habremos de perder nuestra salud, con tal de honrar al Rey, entonces vale la pena. Cualquier sacrificio vale la pena. En cierta ocasión, el rey David, después de haber cometido un pecado, dice la Escritura que el Señor mandó al ángel para que extendiera su espada y castigara a la nación de Israel. Y había muchos muertos, empezó a haber muchos muertos como castigo por el pecado de David. Y cuando David vio al ángel del Señor con su espada en su mano extendida hacia Jerusalén, el rey David pidió perdón al Señor y corrió hacia ese lugar, iba a edificar un altar al Señor, un altar en donde David pensaba honrar a Dios y aquella mortandad se detuvo y el Señor tuvo misericordia. Y cuando fue David a ese lugar para comprar ese terreno y construir ahí un altar para Dios, preguntó al dueño de ese terreno que en cuánto dinero le vendía su terreno. Porque quiero construir un altar, le dijo. Y el dueño del terreno dijo, bueno, si es para Dios, entonces no te cobro nada, te lo regalo, haz lo tuyo, haz lo que tengas que hacer. Y David dijo, no le voy a ofrecer a Dios nada que no me haya costado, nada que no yo tenga que pagar el precio, nada que no me cueste un sacrificio. Me vas a vender el terreno, le dijo David a este hombre, y me lo vas a vender al costo justo, y yo te lo voy a pagar de mi propio bolsillo, porque no he de ofrecerle nada al Señor que no me haya costado a mí, para la honra de su nombre. Esto nos hace pensar, hermanos, de que en ocasiones nosotros no aceptamos la disciplina del Señor y no aceptamos a veces ni ninguna incomodidad. A veces nuestra carnalidad es tan grosera delante de Dios que no estamos dispuestos a sacrificar nada por Él. A veces cualquier incomodidad, cualquier inconveniencia nos cuesta tanto trabajo para entregarle al Señor. A veces tan simple como llegar temprano al templo nos cuesta mucho. Y eso es una vergüenza para nosotros. A veces entregar una ofrenda nos cuesta mucho. Eso es una vergüenza para nosotros. A veces servir a un hermano que está en necesidad y nosotros tenemos la capacidad o podemos hacer un esfuerzo por ayudar y mejor sacamos la vuelta. Eso es vergonzoso para nosotros. A veces en ocasiones poder restringir nuestras vidas de ciertos privilegios con tal de no deshonrar al Señor nos cuesta tanto, lo meditamos tanto y a veces le sacamos la vuelta y buscamos una mejor manera de servir con tal de no molestarnos tanto. Esa actitud, mi querido hermano, esa actitud es en realidad grosera, es indigna del Rey que tenemos. ¿Cuántas veces deberíamos decirle en nuestra oración al Padre y decirle, Señor, si lo que te estoy pidiendo deshonra tu nombre, no me lo des? Si recuperar la salud es una deshonra para tu gloria, no la quiero. Si tu propósito es uno más alto que el mío, olvídate de mi propósito, olvídate de mi deseo, olvídate de mi petición. Sin embargo,
parece, hermano, que no lo hemos entendido de que el Señor es digno de que seamos totalmente entregados a Él. A veces no queremos ni siquiera sufrir una pequeña enfermedad, no queremos sufrir una pequeña inconveniencia, no queremos sufrir ni un simple escasez de dinero. Nos alerta y apenas viene una pequeño alfiler a nuestra carne, e inmediatamente estamos asustados. Y el Señor, deberíamos recordar de que el Señor estuvo totalmente voluntarioso, totalmente decidido a pagar el precio total, a hacer un sacrificio completo. Estaba totalmente decidido a sufrir lo que tenía que sufrir con tal de honrar al Padre y con tal de rescatarnos. Ante tal majestad del gesto de amor de Jesucristo, nos toca a ti, hermano, a ti, hermana, a nosotros, al joven sobre todo, la señorita. Tenemos que aprender a sacrificarnos. Es difícil, es verdad, se necesita mucha gracia de parte de Dios, mucha fortaleza, pero es precisamente de eso de lo que nos ha llenado Dios. Dios nos ha llenado de gracia, de fortaleza, del Espíritu Santo, de palabra, de ejemplo de muchos otros. Así que no tenemos ninguna excusa ni tenemos ningún argumento válido para no sacrificarnos delante del Señor. Así que en Marcos 15:23 dice que se le ofreció un descanso al Señor y Él no lo quiso. Se le ofreció una pequeña comodidad, no la quiso. Porque Él estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en nosotros, estaba pensando en todo lo que Él va a ofrecernos en la vida eterna. Así que, hermano, la próxima vez que se te presente en tu vida una oportunidad para ayudar a un hermano o una hermana, como se te presente la oportunidad de dar un mensaje bíblico a una persona que no conoce al Señor, la próxima vez que tengas la oportunidad de estar en cama, enfermo, y que desde esa cama tú des gloria al Señor, hermano, no escatimes ningún esfuerzo. El Señor es digno de recibir nuestra alabanza al 100%, una alabanza pura. La semana pasada le escuchamos que Pedro nos decía que nuestra fe tiene que ser probada y ser encontrada en honra y honor para el Señor, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que pasar por diferentes pruebas y dificultades. Créeme, hermano, el Señor es digno de que entreguemos con una sonrisa nuestra vida hasta la muerte. Si el día que te toque morir, el día que me toque morir, ¿cómo le pido a Dios que tú y yo tengamos esta conciencia y de decirle al Señor en la cama de la muerte, decirle, Señor, gracias por amarme, gracias por darme la vida eterna, gracias por darme el privilegio de ser llamado tu hijo y de llevar en mi mente, en mi corazón, tu nombre escrito en mi frente? Gracias, Señor, por haber hecho lo que hiciste por mí. Así que si viene la enfermedad, si viene la muerte, si viene la escasez, si viene la persecución, si viene cualquier prueba que el Señor ha diseñado para nosotros, que se haga su voluntad para darle al Señor toda honra y todo el honor que Él merece. Espero que esta palabra, Señor, esta palabra del Señor motive tu corazón, motive tu alma, motive tu espíritu, que recapacites y te des cuenta de que tu vida ha sido comprada. Y como decía el apóstol Pedro, fuimos comprados para ser rociados y para obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, en su nombre. Ruego al Señor de que esta palabra llene tu corazón, te haga meditar y te haga tomar una actitud buena delante del Señor. Dios te bendiga.